Muy buenos días. Sí, efectivamente estamos trabajando con coordinador de el grupo o comité COVID-19 de la Universidad Nacional Autónoma de Honduras y nos hemos involucrado. Mi especialidad es efectivamente la neurología y estamos trabajando con Sir Salvador Moncada en este proyecto. Este proyecto es un proyecto que se circunscribe en una cooperación entre la Organización Mundial de la Salud, Organización Panamericana de la Salud, asimismo la Secretaría de Salud con el apoyo de la ministra Alba Flores y del viceministro Neri Cerrato, y la Universidad Nacional Autónoma de Honduras con el rector y mi persona. Actualmente están colaborando como investigadores de campo 15 investigadores a nivel nacional, los cuales se encuentran ubicados en el Hospital Atlántida, en los hospitales de San Pedro Sula y 3 hospitales aquí en Tegucigalpa, particularmente el Hospital el Tórax o Instituto Cardiopulmonar, el San Felipe y el Hospital Militar. Este proyecto ha tenido el apoyo muy decidido por las autoridades locales, pero particularmente el apoyo de la OMS, quien ha donado los medicamentos para poder hacer esta evaluación. Esos medicamentos que ya están en el país, en este momento ya puedo oficialmente comentarles que están en el país, se refiere al Remdesivir, al Lopinavir, al interferón beta 1A y la hidroxicloroquina. Estos 4 medicamentos están siendo evaluados en el contexto de este proyecto Solidaridad, que involucra a más de 18 países del mundo, incluyendo Francia, Suiza, Italia, Brasil, Argentina, Perú, entre otros. Este proyecto ya ha recolectado, ha evaluado a más de 3,000 personas alrededor del mundo, y en Honduras se ha iniciado este proyecto con 6 pacientes, pero ahora teniendo los 4 medicamentos que nos han llegado al país, yo creo que vamos a tener una mayor contribución a nivel internacional. El plan de este proyecto es determinar cuál es el medicamento más efectivo. El día de ayer la misma Organización Mundial de la Salud planteó que hasta el momento no existe un medicamento específico que ayude, que esté confirmado científicamente. El Remdesivir se ha planteado que pudiera ser uno de los medicamentos a ser utilizado, a que tenga ya la evidencia científica. Nos sentimos muy contentos de poder entonces colaborar, porque esto nos abre con la Organización Mundial de la Salud la evaluación de otros medicamentos que pudieran ser útiles, como por ejemplo los medicamentos que se llaman monoclonales, o hacia el futuro evaluar una eventual vacuna en Honduras para ver su efectividad. Esto se circunscribe asimismo en la declaración del CINCI, donde estamos llevando a cabo todo esto en el marco de los derechos humanos de nuestros pacientes con consentimiento informado y el marco ético que Honduras ha firmado a nivel internacional. Doctor Marco Tulio Gutiérrez, cuénteme, ¿qué participación tuvieron ustedes en estos dos tratamientos que tenemos entendido? Uno se llama maíz, que es el que, por sus siglas, ¿no?, de los 4 productos que se utilizan en la casa, y el otro se llama catracho, que es ya para casos un poco más graves, que se utiliza en los hospitales. ¿Y cómo están posicionados, cómo están dando resultados estos 2 tratamientos en este momento? Bueno, sí hemos estado en contacto con los investigadores de esta propuesta, me refiero al doctor Sierra Hoffman, asimismo el doctor Oscar Díaz y al doctor Fernando Valerio, y hemos llegado a la conclusión de que estos estudios que ellos están llevando deben de marcarse igual que en el marco lo está llevando Solidaridad, es decir, con un comité de ética para evaluar la efectividad. Usualmente cuando ocurre un tipo de pandemia como esta, en el cual el agente es totalmente nuevo,
y esto es algo único, ¿verdad? Porque la última gran pandemia que tuvo la humanidad fue hace 100 años. Muchas veces, y la gran mayoría de las veces, los médicos no sabemos qué medicamento es el más efectivo. Empezamos a evaluar cuál es el medicamento que pudiera servir. Y actualmente en la ciencia lo que se hace es hacer ensayos clínicos para comparar. En el caso de catracho hay otro estudio que se está evaluando allá en Estados Unidos y Canadá y en Europa, que se llama Corona-Col. Corona-Col es un estudio que evalúa la colchicina, que es uno de los ingredientes de este proyecto catracho. En el caso del Corona-Col han reclutado a 6,000 personas para estudiarlo y se está haciendo igualmente un ensayo clínico. En el caso de del resto del manejo, igual me refiero al proyecto que se denomina Maíz. Igual se está evaluando a nivel internacional estos medicamentos. Pues entonces nosotros hemos hecho la recomendación a los distinguidos colegas de que esto debe de entrar también dentro de un protocolo, dentro de un ensayo, y en el cual se establezca un consentimiento informado, porque es lo que corresponde de acuerdo a lo que ha firmado Honduras en relación a la declaración del CINCI. Doctor, ¿en qué momento se podrían dar resultados cuando ya el tratamiento se esté aplicando a los pacientes? ¿En qué momento se podría decir que ese medicamento va a ser funcional para los hondureños? Bueno, mire, le voy a poner un ejemplo en el caso de la hidroxicloroquina. La hidroxicloroquina, el doctor Didier Raoult de Marsella, de la Universidad de Aix-Marseille, planteó de que podía ser útil, pero luego han surgido alrededor de más de 5 o 6 estudios en el cual se ha observado de que no hay resultados, sobre todo en pacientes hospitalizados. En el caso del Remdesivir ya hay evidencia parcial de que pudiera ser útil. Yo creo que en las siguientes 2 semanas o 3, por lo menos Solidaridad podrá dar un dictamen de cuáles son sus resultados en relación con los medicamentos que están siendo evaluados. Y yo pienso de que en este momento lo más prudente es de que estos estudios o el tratamiento Maíz o el tratamiento catracho sea manejado bajo ese mismo concepto de un consentimiento informado a la población en el cual la persona acepta el tratamiento, porque todavía no hay una evidencia absoluta. Doctor Medina, en estos momentos, pues el COVID-19 a nuestro país entró con bastante fuerza. La gente muy preocupada porque los bastantes casos eran mortales. Y tenemos aún en este momento un índice de mortalidad bastante alto en Latinoamérica. Pero en las últimas semanas hemos visto cómo hay un montón de casos que son bien leves. ¿De qué depende o qué factores son los que influyen para que a personas les dé el COVID-19 con pocos síntomas y con casi poco riesgo de mortalidad? Mire, fíjese que a mí me ha tocado ver incluso dentro de familiares cercanos que estaban fuera de Honduras. ¿Por qué a uno le dio una forma leve y por qué a otro de la misma familia le dio una forma severa? Mire, y esto tiene que ver con las enfermedades de base, particularmente si una persona tiene azúcar en la sangre, si tiene enfermedad cardiopulmonar, hipertensión arterial, obesidad, problemas respiratorios, enfermedades debilitantes, cáncer. Eso puede llevar rápidamente a una persona a complicarse totalmente. También el riesgo de la edad, arriba de 60 años. No obstante, hay personas menores de 60 años que ya tienen factores de riesgo, son hipertensos, son diabéticos, y esas son las personas que más gravemente pueden ser afectadas. Pero un factor adicional tiene que ver con qué rapidez usted va al hospital. Si usted tiene síntomas en el cual le falta la respiración, que empieza a respirar muy rápido, que no puede inhalar cuando está respirando, ese es un dato de que la enfermedad está avanzando rápidamente. Y si una persona se retrasa
a la llegada del hospital la probabilidad de una complicación grave es alta. Es decir, que entre más temprano uno acude a una consulta cuando tiene estos síntomas, más posibilidades hay de que se salve. De tal manera, pues, de que en este momento no tenemos evidencia que un medicamento preventivo o curativo en primeras fases sea útil. Se está planeando como una posibilidad de que la ivermectina, que el uso de la citromicina, que el zinc pudieran ser útiles, pero la palabra es pudieran. No estamos seguros 100% de que estos medicamentos van a dar una respuesta y van a retrasar la enfermedad. Más bien depende en sí, como yo le digo, de la edad, de los factores de riesgo. Doctor, la OMS ha donado en estos recientes días el medicamento para comenzar a administrarlo aquí en nuestro país. De dar resultado en los hondureños, el gobierno tendría que encargarse entonces de comprar el resto de medicamentos para seguirlo administrando aquí en el país. ¿Esto es así, correcto? Sí, yo creo que, mire, esto es como en el caso del HIV. Usted recordará que al inicio del SIDA no había tratamiento, las personas se morían. Y luego el país empezó a adquirir los medicamentos antivirales que actualmente se usan. Entonces, lo mismo va a ocurrir con el caso de esta enfermedad del COVID-19, en el cual tendremos que tener en nuestro país estos medicamentos que ya estén corroborados, porque son los que claramente van a poder hacer de que la persona no se complique. Yo creo que es crucial que nosotros estemos involucrados en esto, dado de que de esta manera seríamos... rápidamente nos daríamos cuenta cuáles son los medicamentos más apropiados. Yo sé que ha habido una mejoría en cuanto al manejo, sobre todo de pacientes hospitalizados, con el tema de la ventilación y oxígeno de alto flujo, el colocar a una persona boca abajo y asimismo dar medicamentos anticoagulantes. Ese manejo en personas graves o moderadamente graves ha sido efectivo, y hay que ver si la colchicina, si otros medicamentos, el Remdesivir particularmente, son efectivos. De tal manera que sí, el país tendría que ir adoptando en función de la evidencia científica los medicamentos que requiera. Doctor Medina, hemos sobrepasado los 3.000 casos en este momento de COVID-19, pero estamos a punto, ya también se está hablando por presiones de la empresa privada y de muchos sectores de los hondureños, de abrir ya la economía y comenzar a laborar pues con cierta normalidad, aunque se están pidiendo medidas de bioseguridad a todo nivel. ¿Qué visualiza para Honduras en torno a los casos de COVID? ¿Se van a masificar, como dijeron algunos, que el 80% de los hondureños íbamos a contagiarnos de esta enfermedad? Mire, en relación con el escenario de Honduras y de países de América Latina, donde actualmente está el epicentro, América Latina se ha vuelto ya el epicentro de la enfermedad. Ya no es Wuhan, China, ya no es Italia o España, ya no es Estados Unidos, ahora somos nosotros el epicentro de la enfermedad, y eso usted lo puede ver en Brasil, en Perú, en México. En Honduras, la enfermedad, debido a la decisión temprana de hacer una cuarentena, esto ha ayudado a que no se saliese totalmente de las manos, es decir, de alguna manera se evitó que esta enfermedad se convirtiera en una tragedia nacional. No obstante, existe la otra gran tragedia, el hecho de que la gran mayoría de los hondureños no tiene cómo sostenerse si no trabaja día a día. Realmente es un dilema el que tenemos en nuestro país, porque por un lado está la seguridad alimentaria, está la posibilidad de sobrevivir el día a día, más el problema del COVID. Creo que abrir la economía es un paso que hay que hacerlo debido a la debilidad de nuestra economía, pero hay que estar claro de que todavía no tenemos todos los requerimientos necesarios para abrirla como quisiéramos abrirla, en un claro descenso ya de la enfermedad, porque todavía está en aumento. El otro elemento es de que seguramente vamos a tener un empeoramiento de algunos casos, vamos a tener más casos, pero aquí la única opción es mantener lo que han hecho algunas otras naciones alrededor del mundo, la distancia,
el lavado de las manos en forma continua, evitar las aglomeraciones, evitar acercarnos mucho a otra persona, el uso de mascarillas. Creo que esa estrategia puede ayudar a que no se dispare de una manera terrible esta enfermedad, esperando a que tengamos una vacuna. Honduras entonces tendrá que convivir en los siguientes 12 a 18 meses con la enfermedad y tendremos que ir viendo cómo hacemos. Doctor, es importante aclarar a la población también, debido a que hay mucha desinformación en las redes sociales, en cadenas de WhatsApp, sobre medicamentos que o curan el COVID-19 o los vuelve inmunes. Es importante aclarar a la población que el medicamento que se va a comenzar a suministrar en los hondureños ya en las próximas horas y en los próximos días es precisamente para paliar la enfermedad, no es una vacuna que ya va a solventar la crisis, porque hay mucha desinformación en redes sociales también, doctor. Mire, en Honduras es tan clásico la automedicación. Usted va a la farmacia y compra lo que usted considera. Realmente hay un gran problema en relación a la educación en salud que tenemos los hondureños. Y eso las personas inventan. Hay veces, si vieron que alguien estaba tomando algo, lo empiezan a probar en sí mismo. Eso es un problema muy antiguo de la conducta en nuestro país. Yo recomiendo no automedicarse, puede ser enormemente peligroso. Por otro lado, con los medicamentos que se están planteando, a mi juicio, estos medicamentos todavía son experimentales y uno tiene el derecho de que le expliquen, que hay una explicación cuidadosa de los efectos del medicamento. Estos medicamentos tienen una probabilidad de que pudieran ayudar, pero el tiempo va a dar la razón si esos medicamentos realmente son efectivos o no, porque en este momento, como yo le resalto, son experimentales, es decir, no tenemos absoluta certeza de que puedan servir en el caso de un COVID-19 leve, de tal manera de que lo más relevante es no se automedique, toma todas las medidas de prevención que ya hablamos, y si le van a dar un medicamento, pregunte y además acepte con un consentimiento informado de que le están dando tal medicamento y que le explique el doctor si realmente el medicamento va a dar un efecto. En general, tendremos que estar entonces atentos a si hay una progresión de la enfermedad, en cuyo caso inmediatamente ir al hospital si usted siente que está empeorando. Doctor Medina, bajo las investigaciones que ustedes están realizando en este momento, ¿cuáles son los hallazgos más importantes que ustedes han encontrado en torno al COVID-19? Y segundo, las personas, porque yo ya conozco como a 4 personas que gracias a Dios se han recuperado satisfactoriamente, ¿estas personas están inmunes nuevamente para el COVID o les puede volver a pegar? Bueno, hay que tener en este momento claridad que el COVID es un virus, es un coronavirus que probablemente vino, de acuerdo con las investigaciones, de una contaminación que pasó de animales, particularmente de murciélagos, a seres humanos, y que tiene una alta transmisibilidad, y que este virus ha venido mutando, es decir, ha venido cambiando y que se ha vuelto bastante agresivo, que afecta, ahora sabemos, no solamente el pulmón, sino que afecta todo el organismo, puede afectar el cerebro. En el caso de la neurología, donde yo trabajo, el cerebro puede ser dañado. Es más, algunos de los síntomas que una persona puede tener es de que no pueda oler o que no pueda sentir el sabor. Y luego puede tener síntomas de diarrea, aparte de la tos, de la fiebre y del malestar general. Puede afectar el riñón, el corazón, la piel. Es decir, es una enfermedad sistémica y sobre todo puede producir un cuadro de coagulación dentro de los vasos, lo cual puede dar embolia pulmonar particularmente. Es una enfermedad que la gran mayoría de los pacientes, 80%, le va a dar una enfermedad leve o mínimo síntoma o simplemente sin síntoma. Que el 20% tendrá una enfermedad más o menos grave y el 5% es una enfermedad que puede ser mortal. Ahora bien,
en relación a los medicamentos. En este momento los medicamentos no estamos 100% seguros cuál es el mejor medicamento de acuerdo con las investigaciones a nivel internacional, y que consideramos que no se debe de automedicar la persona. Esta enfermedad probablemente durará en todo el globo terráqueo por los siguientes 12 a 24 meses. Y en relación a si la persona puede curarse y luego no volver a tener la enfermedad, aparentemente sí queda una inmunidad, pero no estamos seguros cuánto durará esa inmunidad y si una persona podrá reinfectarse nuevamente. Ese aspecto no lo sabemos. Y actualmente hay ya varias vacunas que están en proceso para ser evaluadas. Esperamos que pronto tengamos esa vacuna y que Honduras pueda recibir la misma para que podamos salir de esta terrible pesadilla. Honduras tendrá que vivir con la enfermedad. Doctor, en el caso de las personas asintomáticas, se habla de que son 14 días en que el virus permanece en el cuerpo del ser humano. En el caso de las personas que son asintomáticas, que no se da cuenta de que tiene el virus en su cuerpo, al pasar estos 14 días puede seguir contagiando a más personas sin haber tomado medicamentos porque no se da cuenta de que tiene el virus. ¿Qué sucede con esa persona, doctor? Bueno, mire, de acuerdo con la revista JAMA, una de las revistas más importantes de Estados Unidos, evaluábamos junto con el Departamento de Virología de que en la vía nasofaringea, en la nariz, en la garganta, el virus puede ser detectado hasta por 4 semanas. De tal manera de que hay veces si una persona ya tiene la enfermedad, podrá transmitirla incluso antes de tener los síntomas, una semana antes, o efectivamente cuando ya empieza a tener síntomas. Asimismo, el virus puede durar en las heces, para poner un ejemplo, hasta más de 5 semanas. Es decir, de que una persona mínimo, si ha sido infectada y está asintomática, en la semana anterior a la presencia de síntomas puede infectar. Y luego, después, durante un periodo de 4 semanas. Es decir, usualmente se recomienda mínimo, una vez iniciados los síntomas, que deba de haber una cuarentena arriba de casi alrededor de un mes. Y debe de vigilarse si la persona no está contaminando, haciéndole otro examen al final para ver si no hay ya virus o carga viral en su garganta que pudiera provocar de que pueda infectar a otra persona. Bien, doctor Medina, ¿qué recomendación pues le haría usted a la población hondureña que en este momento están en esta antesala de la posible apertura económica, el regreso a las labores? ¿Qué medidas extremas podemos tomar para evitar pues este contagio masivo? Recuerde que también se está hablando de la posible reactivación del transporte, que el transporte de mí es un sector que nos preocupa enormemente porque es de transporte de una gran cantidad de personas que podrían contagiarse. Sí, el tema de los lugares donde hay aglomeración es un riesgo clarísimo de que ahí se puede contaminar las personas. Es más, por ejemplo, en las universidades se ha planteado en la Universidad Nacional el hecho de que cerráramos tempranamente la universidad. Fue casualmente por el mismo factor que usted menciona. Yo creo que aquí las reglas están claras en cuanto a que el distanciamiento, es decir, poner una distancia de 1.5 metros a 2 metros es crucial. De no tocarse las manos, lavarse las manos continuamente y evitar las aglomeraciones. Realmente va a ser un gran reto, En las investigaciones y en los estudios que ustedes están realizando, ¿qué es lo que han concluido en cuanto a las consecuencias que tiene una persona que ha padecido de COVID-19? Sobre todo, también nos consultan de aquellas personas que son asintomáticas. ¿También tienen alguna consecuencia luego de haber salido el virus de su cuerpo? Mire, fíjese que en las personas que han tenido la enfermedad,
pueden quedar algunas secuelas, por supuesto, si estas han sido personas que han tenido una forma de COVID-19 grave o moderadamente grave. Por ejemplo, problemas en la parte respiratoria. Si han ocurrido complicaciones durante el proceso, por ejemplo, una persona durante un problema grave puede tener insuficiencia renal o tener un derrame, es decir, que sí pueden haber secuelas en relación con la enfermedad si esta ha sido grave. Pero cuando es una enfermedad leve o asintomática, aparentemente las posibilidades de que quede un daño son mucho menores. Realmente habrá que vigilar a la persona, pero en general, si fue leve, eso quiere decir que el organismo respondió apropiadamente y que logró vencer al virus. Doctor, nos repite por favor los alcances de las investigaciones que ustedes pues como equipo, nos imaginamos que multidisciplinario en el sector de la medicina, han estado realizando en este momento con este programa. Sí, en primer lugar está el estudio Solidaridad, que está siendo auspiciado por la Organización Mundial de la Salud y la Organización Panamericana de la Salud. Al momento hay 18 países en el mundo, incluyendo Europa, Asia y América Latina. En América Latina somos 5 países que estamos involucrados: Brasil, Colombia, Perú, Argentina, Honduras. Y actualmente hay más de 3.000 personas ya evaluadas con 4 medicamentos, que uno de ellos parece ser muy prometedor, como es el Remdesivir. Honduras ya cuenta con los 4 medicamentos donados por la OPS para ser ya distribuidos. El día de hoy llegó el Remdesivir. Doctor Medina, en cuanto al uso de las mascarillas, sabemos que tienen un efecto si se usan de la manera correcta, si se usan las mascarillas adecuadas. Ayer se aprobó una ley que sanciona a las personas que no anden con una mascarilla. ¿Usted considera que es correcta esa medida, siendo que tenemos a muchos hondureños que no tienen de repente el alcance para una mascarilla que sí se pueda utilizar? Y también, ¿cuáles serían las recomendaciones para el uso adecuado de una mascarilla? Porque ahora es obligatorio tener que usar una mascarilla a donde salgamos, doctor. Sí, inicialmente se planteaba que las mascarillas debían usarlas el personal que tenía más riesgo, me refiero a los médicos, a las enfermeras o a personas que tuvieran síntomas, pero ahora se ha extendido a el uso de personas que no tienen ningún síntoma y a la población en general. Creo que el uso de mascarillas pudiera ser una medida apropiada, sobre todo si usted está en espacios cerrados o cerca de otra persona, para evitar que usted misma sea infectada. Creo que hay un gran problema, como usted bien resalta, en función de que los recursos de la población hondureña son escasos y tendrá que entonces usarse incluso algún sistema muy casero de mascarillas. Realmente tendremos que, en el caso de personas que están en área hospitalaria, usar mascarillas de una calidad que permite evitar de que la persona se infecte, sobre todo el grupo de salud, con las mascarillas apropiadas. Por ejemplo, la N95 u otras similares. Creo que tendremos entonces que usarlas en función de que es un factor preventivo para evitar de que la enfermedad se propague. Gracias, doctor Marco Tulio Medina, por haber estado con nosotros, por ahondar pues en esta temática tan importante de esta pandemia y lógicamente darnos a conocer pues este trabajo que científicos reconocidos como usted y el doctor Sir Salvador Moncada y otra gente pues están realizando en nuestro país en pro y beneficio pues de la sociedad hondureña y de la humanidad. Si en algo podemos contribuir en esta pandemia que ha afectado a tantos seres humanos en el mundo. Gracias. A la orden, mucho gusto y muchas gracias. Gracias al neurocirujano y científico hondureño Marco Tulio Medina. Él pues nos ha dado a conocer pues lo importante de estas investigaciones que se están realizando por parte de un equipo multidisciplinario en Honduras y que están pues en estas investigaciones